Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendiendo Aprendo, tu programa amigo. El objetivo de esto es ayudar al emprendedor a poder entender temas tributarios, ¿cierto?, que necesariamente aparecen al momento de iniciar con una idea, ¿cierto? El poder apoyar justamente y entregar ciertos conceptos tributarios importantes, ¿ya? Y nos desaparecimos por un tiempo. Yo creo que de vacaciones volvimos acá nuevamente, retomando con fuerza estos temas importantes y compartiendo con ustedes. Mi nombre es Sofía Chura y a mi lado Marcelo Ibero, funcionario de Servicios Puestos Internos, ¿ya? Bueno, vamos a empezar, Marcelo, con un tema bastante interesante relacionado con la tecnología, específicamente, ¿ya? Cuando uno piensa o escucha la palabra negocio, uno se acuerda de los bazares, qué sé yo, un negocio, un supermercado, por decir algo, un restaurante, atendido por personas, ¿ya? Pero la tecnología ha venido a cambiar ese concepto un poquito, ¿ya? Relacionando ahora estos temas relacionados con estas máquinas expendedoras. De repente hemos visto harto estas máquinas en las universidades, en servicios públicos, en las clínicas, en los malls, ¿cierto? Donde podríamos decir a grandes rasgos que ya este negocio, podríamos decir que está inserto en estas máquinas expendedoras, podríamos decir a grandes rasgos. ¿Cómo el Servicio de Impuestos Internos en ese sentido fiscaliza el tema de la venta que se produce dentro de esta máquina expendedora? Hola, Sofía. Como siempre, un gusto estar a través de estos medios para poder llegar a nuestros usuarios, emprendedores, emprendedoras, y para poderlos ir orientando y guiando en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y formalizando sus actividades de emprendimiento. El tema que planteas es bastante interesante porque en realidad, las máquinas expendedoras ya nos acompañan hace bastante tiempo. Es un mecanismo de emprendimiento que es bastante útil porque en el fondo implica establecer una máquina en un lugar concurrido, evidentemente, incentivando el consumo. Ahí nosotros las vemos ocasionalmente, como bien tú dices, en la universidad, con expendio de bebidas, comida rápida, dulce, golosinas, etc. Pero también hay otras ubicaciones que se establecen, por ejemplo, en el mall, donde hemos visto algunas que, por ejemplo, expenden algodón de azúcar y otro sinfín de productos que en realidad... Juguetes, artículos electrónicos, inclusive sí, en algunas ocasiones, hasta seguidores. Hay algunos equipos que entregan, por ejemplo, suscripciones a Spotify, etcétera. Por ahí he visto en los supermercados algunas otras alternativas. Pero parece que lo que no es como de mucho conocimiento de la población es que esas máquinas no pueden llegar a instalarse sin una autorización previa del servicio. Y ahí básicamente este tema lo hemos ido detectando paulatinamente y nos hemos ido dando cuenta de que efectivamente parece que los contribuyentes que instalan ese tipo de máquinas no están en conocimiento y que tienen que cumplir una formalidad de informarlo al servicio. La dinámica de las máquinas expendedoras es bien interesante, por no decir compleja. No quiero utilizar el término complejo para asustarlo, sino que tiene su protocolo de formalización. Y tenemos que distinguir dos tipos de máquinas. Aquellas máquinas que ya cuentan con una resolución del servicio que autoriza su comercialización. Por lo tanto, si yo compro una máquina que ya está autorizada por el servicio, existe una resolución que valida, digamos, la implementación de esa máquina. Y en ese sentido es más fácil su implementación porque yo adquiero la máquina, la compro o la arriendo
y la instalo en el lugar deseado y empiezo a vender. En ese proceso, yo tengo que pedirle autorización del servicio para entrar a funcionar esa máquina, porque nosotros tenemos que extender una resolución que autoriza su uso y tenemos que identificarla, colocarle un sello que permite, digamos, su utilización. Y en eso consta el tema del funcionamiento, que nosotros les autoricemos. ¿Por qué? Porque básicamente la gran mayoría de estas máquinas tienen un uso en el cual yo puedo pagar tanto con tarjeta como con efectivo. Ahora, teniendo acceso a efectivo a esa máquina tiene que ser autorizada por nosotros. Solamente aquellas máquinas que efectivamente cuentan con una resolución que habilita que el monedero es solamente digital, aquellas máquinas podrían no estar autorizadas, no ser necesario pedir autorización. Pero aquellas que cuentan con efectivo, efectivamente tienen que solicitar la autorización para instalarla en el lugar que sea convenido y donde han visto finalmente esta opción de emprendimiento. Esas es con las que están autorizadas. Esa es la más simple. Pero existe otra donde de repente hay algún emprendedor que descubre, digamos, un atractivo negocio, por ejemplo, En las redes sociales han salido hartas ofertas así de máquinas que traen de China. De China, y especialmente esas máquinas que se traen de China. Por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando se instaló la máquina de algodón de dulce en el mall. Esa máquina, efectivamente, como es una importación directa, necesita pasar primero por un proceso de revisión o de certificación en la cual se autoriza, no por nosotros en forma local, sino que a nivel central del servicio. Entonces se tiene que enviar así como el paquete de características que tiene esta máquina. Es decir, la adquisición, la importación del producto, el manual en español, para que en el fondo se sepa cómo va a funcionar esta máquina. Con los contadores, porque tiene que tener un contador que no puede ser reseteado, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que, en ese caso, el contribuyente tiene que primero solicitarle al servicio que valide esa máquina, que extienda una resolución de autorización. Una vez que está esa resolución de autorización, posteriormente viene la etapa de instalación, porque lo que nosotros validamos ahí es el modelo de la máquina. Y el modelo que corresponde a ciertas características, en el fondo, y así esa misma máquina, yo puedo importar, no sé, puedo importar 50 máquinas. Y esa resolución me va a permitir comercializarlas a nivel nacional. Entonces ahí hay un doble propósito. Yo puedo importar un producto con el fin de comercializarlo posteriormente, o puedo hacer una importación exclusivamente de una máquina para poderla utilizar y explotar yo en forma posterior. Como dato de negocio solamente, si yo realizo esa gestión y autorizo esa resolución, me permite, evidentemente, ya gané un espacio, porque voy a poder importar mayor cantidad de máquinas y poder hacer una gestión de comercialización de ella, porque la máquina ya va a estar autorizada y va a ser mucho más fácil implementarla. Ya, pero eso para la persona que vio el negocio de comprar las máquinas. Sí. Ya. Pero el servicio de patente no, entonces cuenta con un listado de máquinas autorizadas. Las máquinas se van autorizando, se emite una resolución, estas resoluciones quedan disponibles en internet también, donde se van autorizando modelos de máquina a la empresa que solicitó y el modelo de la máquina en particular. ¿Y cuánto dura el proceso de autorización? Menos. Es un poco lento. Ya ahí debe ser alrededor entre 1 o 2 meses aproximadamente, porque en realidad ahí, como esto se realiza, esta revisión se hace a nivel central, los colegas ahí reciben todas las peticiones nacionales de autorización de máquinas. Entonces hay que gestionarlo con tiempo. Entonces no es, ojo, un dato ahí útil, no es llegar y comprar. Aquí primero es informarse. No, efectivamente. Modelo, etcétera, y después. Si esa máquina no se comercializa en Chile, hay que pedir esta autorización, y ahí hay que tener un poco de paciencia para efectos de que esta máquina sea autorizada, y recién, una vez que ya está autorizada, ahí tenemos que pedir la autorización en la dirección regional del servicio respectivo, para que
nosotros ahí localmente autoricemos el uso de una máquina en particular que ahora va a llevar número de serie, porque evidentemente que los números de serie de la máquina van a ser distintos. Por lo tanto, nosotros vamos a autorizar el modelo tanto, serie X, y esa máquina ahora yo la puedo instalar en un lugar determinado y esa es la que nosotros vamos a colocar con una identificación y va a ir el team, un logo del servicio que autoriza el uso de esa máquina en un lugar determinado. Ese es el proceso para poder yo implementar ese tipo de máquina y en realidad dice relación con cualquier máquina en la cual yo esté recibiendo dinero desde ese punto, desde esa vía. Esa es la primera etapa entonces, porque y la segunda sería ya La primera, quien adquiere. no, o sea, la primera es la autorización a Santiago, de aquellas máquinas que no cuentan con resolución. La segunda es la autorización local, donde ahí se permite o se autoriza básicamente que el contribuyente instale la máquina en un lugar determinado. Pero la segunda etapa viene a continuación, o sea, ahora cómo hago uso de eso, qué requisito necesito. Ya, o sea, primero es que yo autorice la máquina. Yo puedo haber comprado, no sé, por ejemplo, es que esto no solamente es para quien comercializa, sino que también quien ve una oportunidad de negocio y dice, ya, voy a explotar esta máquina, voy a colocar 10 máquinas de esta naturaleza en distintos puntos de la región. O, por ejemplo, puntos de venta, colocar puntos de venta en distintas universidades. Entonces, yo ya veo la cantidad de universidades que hay, centros de estudio, a lo mejor incluyo liceos, y me decido hacer una importación de 20 máquinas distintas. Yo tengo que pedir una sola petición de autorización. Esa petición va a ir a Santiago, se va a emitir la resolución respectiva y posteriormente esa resolución me sirve para todas las máquinas que yo voy a utilizar. Si eventualmente decido comercializarla, también puedo, digamos, esa misma resolución me va a servir para comercializarla. Entonces, ahí hay una diferencia. Quien las compra y pide la autorización del servicio y después está quien la explota. Yo puedo también explotarla, pero puede ser de que a lo mejor se me abrió un nicho de negocio y puedo entregarla a un tercero en calidad de venta, arriendo, etcétera, para que esa otra persona las pueda explotar. Oye, qué tema interesante y oportunidad de negocio. Retomando este tema importante en relación al uso. Al uso, Marcelo, nos quedamos. ¿Qué requisitos ahora ya? Yo, emprendedor, vi un nicho, una oportunidad de negocio, porque es un negocio redondo, pues si la máquina funciona a las 24 horas del día, sí, todos los días, ¿cierto? No requiero de vendedores, más que una persona que haga mantenimiento, ¿cierto? Y la reposición de los productos. Así que yo encuentro un negocio, pero excelente este. Pero, ¿qué requisitos yo necesito ahora para explotar, en este caso, las máquinas vendedoras? O sea, básicamente aquí lo único que se necesita es pedir la autorización al servicio. Evidentemente estamos hablando de personas que están formalizadas, que tienen iniciación de actividades. Si no se ha hecho la iniciación de actividades, claro, yo tengo que retroceder un poquitito antes y hacer la iniciación de actividades respectiva, ya sea, digamos, pensando en el rubro de comercialización de equipos tecnológicos o máquinas expendedoras, o por la venta al detalle de dulces, confites, bebidas, etcétera, etcétera. Ya esto es una modalidad de venta del producto, no cambia mucho el rubro en la materia. Entonces, de ahí en adelante... ¿Estaríamos hablando de primera categoría? Sí, por supuesto. Como venta, evidentemente que esto está afecto a IVA. Y porque es importante, digamos, de tener en cuenta que es un contribuyente común y corriente, ya quien hace esta formalización, va a generar ingresos que en la medida que los monederos de las máquinas tengan pagos híbridos como tarjeta y efectivo, los pagos con tarjeta se van a cargar, como lo hemos comentado anteriormente, automáticamente en el registro de ventas del contribuyente. Y el efectivo, claro, cuando la persona haga la recaudación, tiene que sumar todos los ingresos percibidos que obtuvo desde la máquina y generar una boleta electrónica para reconocer ese ingreso que se ha generado. Evidentemente que eso puede quedar sujeto a control o a fiscalización, por eso es que las máquinas vienen con contadores que no se pueden manipular y que evidentemente el servicio, si detecta diferencia, podría sancionar al contribuyente con una multa si es que efectivamente no está declarando la totalidad de los ingresos que se genera. Eso, digamos, es lo que ocurre con cualquier contribuyente que tiene un negocio y
y genera ventas y eventualmente no las declara todas. O sea, debería ser una especie de arqueo al final En del el día. fondo, sí. O sea, cada cuánto tiempo estime pertinente, digamos, hacer la reposición de los productos. Evidentemente que hay lugares donde a lo mejor las máquinas, por ejemplo, en temporada de vacaciones no tienen mucho movimiento. Por lo tanto, ahí hay que tener, digamos, ese cuidado y ese celo de estar informando específicamente las ventas que se producen al efectivo. Oye, y yo me imagino, ¿cierto?, que parte de los requisitos, aparte de ser de primera categoría, ¿cierto?, yo me imagino que el contribuyente que se dedica a este negocio no debe tener algún tipo de multa, sanción o algo relacionado, ¿cierto? O sea, se revisa la carpeta tributaria, me imagino. Bueno, al principio, claro, se ve que sea un contribuyente que tenga buen comportamiento tributario para determinar la autorización de uso de estas máquinas. Ya, ya. Ahora ya, me estoy instalando, cumplo con todos los requisitos, mi máquina resulta que está autorizada por el Servicio de Impuesto Interno y resulta que yo las instalo en puntos estratégicos. Y resulta que, como tú dices, por ejemplo, ya estamos en verano. Si la tenía en la universidad va a salir poco, la verdad, tipo de producto. Si la quiero mover a otro lado. Tengo que avisar. Tengo Ya. que comunicar al servicio que voy a modificar la ubicación de esa máquina porque esa máquina viene con un domicilio. Entonces, es como si yo pusiera una sucursal. ¿Ya? Entonces, en el caso de las sucursales, yo doy aviso de una modificación a través de la página cuando quiero colocar una. Pero en este caso, yo no tengo que hacer, no tengo que declarar sucursales. Lo que sí tengo que hacer es avisarle al servicio que esa máquina va a estar puesta en algún lugar y que efectivamente ya, si se da la circunstancia que yo necesito moverla, tengo que dar aviso. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Cuánto demora eso? Lo que pasa es que en el fondo estos avisos tienen que ser antes de realizar los cambios. Antiguamente se colocaba un sello donde la máquina no se podía mover. Entonces quedaba anclada al punto de ubicación. Pero hoy en día, digamos, lo que se hace es sellar la máquina, colocarle un sello, valga la redundancia, en el cual se identifica el domicilio donde está ubicada esa máquina. Entonces la idea es que no se arriesguen eventualmente a una multa y muevan las máquinas sin ninguna autorización, porque evidentemente que esos sellos tampoco tienen que retirarse. Los sellos están con una identificación, un folio, una firma, y por lo tanto ese sello no tiene que ser manipulado. Ya. Se supone que estas máquinas manejan un sistema tecnológico específico. Claro. Ya, si se llega a cambiar eso. Es que no deberían, porque cuando se entrega la autorización de estas máquinas se hace un análisis del contenido de las características técnicas que tiene cada una, cómo va a funcionar, tipo de monedero, si tiene monedero digital y físico o solamente digital. Todas esas consideraciones quedan presentes en la resolución original y por lo tanto cualquier máquina que se modifique ya no es la misma que se autorizó y por lo tanto eventualmente ahí ya podríamos estar en presencia de otro tipo de sanción si es que efectivamente las máquinas se manipulan. A menos que yo informe que voy a hacer una actualización o cambiar el software o algo así. Porque ya la máquina no va a ser la misma que se autorizó en su momento. ¿Y si la máquina dejase de funcionar? A ver, lo ideal siempre es informar el cese, por ejemplo, de funcionamiento. Si por ese motivo la máquina se fundió y la voy a mover y ya no la voy a utilizar y la voy a dar de baja, en el fondo la idea es que eso se informe desde dos puntos de vista. Uno, porque digamos efectivamente ya no voy a seguir generando ingresos a partir de esa explotación. Y lo segundo es que todo lo que sean pérdidas de activos, el contribuyente tiene que informarlo. ¿Ya? Supongamos que hay una máquina que se destruyó por cualquier evento. Una manipulación errónea, o se la robaron, o la vandalizaron y le robaron los productos. Todo eso se tiene que informar. ¿Para efectos de qué? Para que efectivamente él pueda después descontar ese gasto que está ahí contenido dentro de
dentro de esa pérdida y se puede reconocer como pérdida propiamente tal dentro de su movimiento contable. Oye, ¿y cualquier tipo de producto yo podría comercializar a través de estas máquinas expendedoras? En teoría sí, esa parte nosotros no la vemos. O sea, uno podría decir también, echa de menos que tengamos ventas de fruta y cosas por el estilo, pero eso es No, un pues tema. intervienen otros organismos también. Claro, intervienen en otro tipo, si hay comida preparada, sándwich o cosas por el estilo, que yo he visto en algunas partes que hay otros dispensadores de este tipo de máquinas que otorgan otras variedades de productos, pero obviamente que, por ejemplo, en la manipulación de alimentos, si hay algo de eso, debería participar el Ministerio de Salud para autorizar ese expendio. Oye, sería interesante, es que yo veo este negocio y a mí me encanta, porque si yo pusiera una máquina expendedora, por ejemplo, relacionado solamente con útiles escolares y en los colegios, creo que sería... Siempre de repente hay un alumno ahí que se le olvida, se me olvidaron los materiales, voy a ir a la máquina que lo compro. Y maravilloso, yo encuentro eso. Pero, O sea, el ingenio aquí es una oportunidad de negocio que evidentemente cada quien debe considerar cuáles son las ganancias que se obtienen. Tengo algunos conocidos por ahí que también tienen máquinas expendedoras y que ya tiraron la esponja de repente porque sentían que era como alta la demanda de llamados, por ejemplo, de que no me entrega que me trajo la plata, sí, que no me entregó el vuelto, que no me entregó el producto. O sea, obviamente que ahí tiene sus bemoles, así que... Sí, es que tienen que evaluar eso, el tipo de producto sobre todo. Sí, el tener, digamos, una reposición rápida también, obviamente que uno cuando siempre busca que ojalá esté el producto que uno quiere, si no está, pucha, obviamente que es una venta que se pierde. Claro, exactamente. Oye, y con este tema de las máquinas expendedoras también creo que está relacionado con los SRF electrónicos, ¿o no? Sí, pues sí, de alguna forma están vinculados, porque obviamente que estamos hablando de importaciones. Uh-huh. Y en este sentido, una de las novedades de este último tiempo que nos ha entregado aduana es que ha reemplazado los documentos que nosotros comúnmente denominábamos SRF por un SRF digital, por un SRF electrónico que da cuenta de la importación de la materialización de una importación producto de compras relacionadas con zona franca. Entonces, este documento digital hoy en día reemplaza el documento en papel. Por lo tanto, el seguimiento que hace precisamente aduana respecto de la emisión de estos documentos es mucho más precisa que lo que se hacía antes con el SRF en papel. Por lo tanto, hoy en día el servicio casi no autoriza SRF en papel. La empresa que eventualmente lo requiera tiene que contar con una identificación de parte de SOFRI de zona franca para poder utilizarlo. Así que desde ya, digamos, empezar a considerar que la SRF en papel ya no es un documento que debería estar siendo utilizado en forma tan frecuente. Ya se tienen que dar ciertas características para que eso ocurra, pero están más bien relacionadas con el tema aduanero más que con el ámbito tributario. El servicio ha sido, digamos, el ente que ha velado por la autorización de estos documentos en papel, pero el origen del SRF básicamente es un documento aduanero. Por lo tanto, ahí ya como que nosotros nos hemos empezado a desligar ya de la custodia o del resguardo de ese tipo de documentos, porque ya finalmente el control lo hace aduana. Entonces, como forma parte de los mecanismos internos, podríamos decir, de la empresa, porque no reemplaza una factura o boleta. No, porque estos documentos se dan en el ámbito de transacciones originadas desde zona franca. Entonces ahí evidentemente que es distinto el tratamiento. Ya. Oye, muy interesante el tema de las máquinas expendedoras, ¿eh? Pero también dejo ahí tirado el tema
de estas máquinas de pago, que uno tiende a confundirlas con como máquinas, mismo sistema tal vez de las máquinas expendedoras, ¿ya? Yo creo que esa lo podemos conversar en el siguiente capítulo. Y dejamos, como siempre, invitados a todos aquellos que les interesa el tema del emprendimiento y temas tributarios, a que nos vuelvan a escuchar, a ver en Radio Uterapacá 95.9, ¿cierto? En YouTube también tenemos en la radio, y que nos puedan sintonizar y hacer preguntas también a emprendiendoaprendo.uta@gmail.com. ¿Ya? Nos vemos hasta un próximo programa. Gracias. Hasta pronto. Chao. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.